Hola chiquillos, ¿cómo están? Hoy día otro capítulo más del podcast Quererte Bien. Hoy con un nuevo invitado, Fabián, ¿cierto? Fabián es ingeniero industrial y él viene de Santiago. Vamos a hablar el día de hoy sobre por qué los hombres, a mi juicio como mujer, son más evitativos que nosotras. Y queremos también escuchar el punto de vista masculino con Fabián, porque aquí tenemos nuestra contraparte, bueno, soy yo, que hablamos muchas veces de temas amorosos, salud mental. Pero ¿qué opinas tú? ¿Tú estás de acuerdo que los hombres son evitativos, como que tienden a evadir más? ¿Qué opinas? Bueno, primero gracias por la invitación, Karin. ¿Qué tipo de iniciativa? Po? Sí, o sea, como hombres nos cuesta comunicar, ¿bien? Nos cuesta estar en estas instancias. No me creo un fiel representante de todos los hombres, pero te voy a responder a tu pregunta. Creo que somos evitativos porque en el general el hombre es malo para comunicar. Es malo para comunicar, es impreciso para comunicar. Y siento que nos sentimos un poco abordados por ustedes, las mujeres, ¿cierto? Muchas veces, o queremos cumplir con sus expectativas, de cierta manera. ¿Ya? Entonces, para no equivocarnos, ¿cierto? Para no dar una mala impresión, tratamos de ser lo más asertivos posible y mostrarnos de la mejor manera. Y yo creo que en general a las personas no ocurre eso. Tratamos de mostrar la mejor versión de nosotros y tenemos mucho miedo a esa frustración de no cumplir con la expectativa del otro. Y en general con las personas no ocurre esto, sobre todo si nos enfrentamos a nuestras parejas, ¿cierto? O a una nueva relación, inclusive pienso yo, De pareja. de pareja, ¿cierto? O de amistad, o dentro de lo laboral también tratamos de, de no equivocarnos, de no fallar. Entonces, en el general los hombres tenemos esta, yéndonos al tema de los hombres, porque yo lo abordo desde el punto de vista de las personas, como personas, ¿cierto? Los hombres en general comunicamos poco o somos poco asertivos. No sé qué opinas tú. Absolutamente de acuerdo. ¿Y será solamente lo que dices tú, el miedo como a no cumplir expectativas? O también lo que siempre se dice, Fabián, el miedo al conflicto, como que evitan mucho el conflicto, las peleas. Por eso cuando una pareja, y este es el clásico ejemplo, el cuadro de una relación, cuando discuten y el hombre se va y deja hablando a la mujer sola. ¿Qué te pasa con eso, el miedo al conflicto? ¿Lo has hecho alguna vez? Eh, yo creo que lo he vivido y lo he hecho al mismo tiempo. Ya, qué Ya bueno, bien, hombre he honesto. estado en las dos caras de la moneda, por así decirlo. Todo eh, nerviosa. sí, un poquito. A ver, se debe toda a la comunicación, ¿bien? Estamos hablando desde el punto de vista de ser asertivos, ¿cierto? Nos cuesta ser asertivos. Entonces, a veces es mejor evitar un conflicto, siento yo, Ya, siento a yo, ver. para poder hablar las cosas de una manera más calmada. Es difícil, porque, a ver, hay dos cosas que aprendí hace poco. El temperamento y el carácter son cosas completamente distintas. Exacto. Bien, el temperamento, ¿cierto? Fuerte, esa persona que necesita sacar su energía y todo, eh, no siempre está acompañado de un carácter fuerte. El carácter fuerte es aquella persona que puede lidiar con esa emoción, ¿cierto? Con esa discusión. Y siento que yo normalmente no sabía que tenía un carácter débil. El carácter débil es aquel que no te permite a ti dominar ese temperamento. Y yo creo que ahí radica el hecho de no enfrentar esas situaciones, de evitar ese conflicto. Porque tenemos temperamentos fuertes, pero carácter débil. Porque si nuestro carácter fuera fuerte, podríamos enfrentar esa situación y resolverla en el minuto. Qué interesante distinción eso, el carácter y el temperamento. Me gustó bastante, para que ¿Sí? la gente lo distinga, obviamente. Bueno, y te preguntaba si te ha pasado esto, porque como hablas tú de asertividad, y hoy lo puedo cruzar con otro concepto que habla de la responsabilidad afectiva, ¿te has fijado? Como de chuta, ya no la dejo sola, o hablando sola porque se va a sentir mal y va a sentirse anulada, invalidada en el caso tuyo de una mujer, una pareja. Entonces, por ejemplo, ahí uno, ¿qué hace el hombre? Porque el hombre escapa muchas veces, se dice, en esos casos. ¿Qué opinas tú al respecto? Porque tú dices que has vivido las dos partes de la moneda, pero el escapar, ¿crees que está bien? Porque hay también expresas que hay una buena intención de después hablar las cosas por decirlo en frío, ¿no? Claro. Pero, chuta, ¿qué pasa con el otro lado? Yo te digo, como mujer a veces uno se puede sentir como invalidada, que en el fondo el otro no está ni ahí conmigo, se puede crear un sentimiento de abandono, dependiendo de la historia de la mujer, los traumas que todo el mundo tiene, etcétera. ¿Qué opinas tú al respecto sobre todo eso? Porque aquí también podemos meter ese concepto como los miedos que se acarrean en las relaciones, porque uno trae como persona individual los traumas, los miedos que se activan con esta situación cuando el hombre abandona o evita ciertas cosas, ciertas conversaciones que son incómodas, pero Sí, necesarias. sí, quizás
Muchas veces no es evitar, sino que también, como lo conversamos en algún minuto, las personas suelen distinguir a un buen vendedor, lo conversamos, ¿cierto? Sí. Como una persona que comunica muy bien, y se nos pide comunicar muy bien. Y de hecho ahora voy a entrar a la contratesis de lo que hablaba en un minuto, de decir, bien, quizás la falta de habilidades, no ser preciso en la comunicación, pero por otro lado también quizás está la habilidad de muchos hombres de priorizar la escucha activa de lo que necesita tu pareja, de lo que necesita la mujer, o viceversa. La mujer muchas veces escucha al hombre también y no participa activamente dentro de una comunicación porque no lo encuentra preciso. Entonces, quizás a veces es bueno comunicar, pero también a veces es bueno callar. Y yo creo que, si tú me preguntas desde el punto de vista de la mujer, encuentro que debe ser valorado el que el hombre escucha activamente cuáles son tus quejas, cuáles son tus reclamos. A veces, claro, prefiere no evitar, sino que aplazar situaciones que pueden llevar a un conflicto mayor. Totalmente de acuerdo. No obstante, creo que igual es bueno hacerlo con un previo acuerdo, como, oye, amor, pucha, si yo siento que voy a decir algo y la voy a embarrar, o desde la rabia, voy a irme a algún lugar, que es una técnica que se usa mucho en terapia de pareja, el tiempo fuera. Y no es que te quiera dejar hablando solo, o si te corto, no es que quiera en el fondo abandonarte. Te voy a decir como tiempo fuera, corbata o un código que tengamos para yo irme a la placita de la esquina, a la oficina, al patio, pero un lugar donde yo baje. Es súper importante eso para, como dices tú, también hablar en frío. ¿Te fijas? El tiempo fuera, tener ese código en una pareja. Claro, o sea, es interesante este podcast y yo te agradezco la invitación porque finalmente, a ver, tú comunicas muy bien y quizá yo con el paso del tiempo he aprendido a comunicar cosas que evitaba, ¿cierto? Evitaba. Esto no ha sido desde niño, fui una persona súper tímida, esto no lo creen. Yo trabajo de profesor, normalmente estoy comunicando todo el día, o dentro del trabajo que tuve en algún momento como ingeniero también tenía que comunicar. Te lo menciono porque normalmente los niños piensan que ese profesor que está todo el día hablando siempre tuvo esa personalidad, ¿ya? Y cuesta decirle a alguien que no quiere comunicar que comunique. Yo te lo veo desde el punto de vista desde los niños, ¿cierto? Cuando tú le pides, oye, ¿por qué no disertas? ¿Por qué no puedes expresar que no estás conforme con algo? Y no solo le pasa a ellos, sino que tú lo ves en los adultos. O sea, somos, creo, muy pocas las personas que podemos ser precisas dentro de la comunicación y desde la escucha activa. Sí. Son dos extremos y dos perspectivas de una misma situación, ¿cierto? Completamente antagónicas. Y requiere trabajo, y requiere mucho trabajo. Entonces, desde pareja y desde el punto de vista individual, ¿cierto? Esta introspección de decir, bueno, ¿cuándo me tengo que callar y cuándo tengo que comunicar? De hecho, creo que hay un amigo que una vez me dijo que su pareja le había comentado, si vas a interrumpir el silencio, ¿cierto? Y no va a agregar valor, mejor no interrumpas ese silencio. Oye, muy sabias palabras, definitivamente. Me gusta esa comparación que haces con los niños. Yo lo llevo más a lo de pareja, bueno, por mi profesión y todo. Pero es interesante, no sé, yo atribuyo el tema de la habitación, volviendo a lo medular de este capítulo, Fabián, la habitación de los hombres, porque de repente no saben gestionar sus emociones por un tema social, cultural, están muy reprimidos, pues, siempre conectan más con la rabia, ¿te has fijado? Esta cuestión de que no, que los hombres no lloran porque son débiles, frágiles, entonces al final tienden como, porque no saben cómo gestionar, no saben ser muy asertivos en ocasiones, porque nadie nos enseña a ser asertivos, pero la mujer se nos permite un poco más el tema de ser más sensible, porque el estereotipo de la mujer por ser más emocionales, pareciera eso, ¿me entiendes? Y es lo que te comentábamos antes del capítulo, mencionamos el concepto de adicciones, hay, bueno, estudios y muchos índices súper elevados de que los hombres tienden más a las adicciones por una vía de escape. Vuelvo al tema de evadir, escapar, evitar, si te fijas, porque les cuesta de repente enfrentar estas emociones desconocidas. ¿Qué opinas tú al respecto? Estoy de acuerdo, o sea, creo haber visto en algún video un caso de una mujer norteamericana, no recuerdo el nombre, que hizo el rol de hombre, ¿cierto? Hizo este ejercicio de vestirse de hombre durante un año. ¿Ya? Y se dio cuenta al final del ejercicio de que las exigencias de la sociedad para el hombre son completamente distintas, son súper crudas. De hecho, entró en una crisis profunda existencial. Y se intentó suicidar. Entonces, claro, hoy en día con estas corrientes que hay, ¿cierto? Feminismo, machismo, etc.,
encuentro que son negativas desde el punto de vista de que se Todos está queremos perdiendo, negativos. estamos entrando los hombres en un cierto tipo de temor a relacionarnos, ¿cierto? O a demostrar afecto, o tener ciertas demostraciones de Vulnerabilidad. empatía con diferentes sexos, hombre o mujer, ¿cierto? Entonces, estamos entrando con una fase como sociedad súper delicada. Y siento yo que es bueno ya empezar a romper con este patrón cultural, tratar de hablarnos bonito, de hablarse bonito personalmente y hablarnos bonito. Y quererte bien. ¿Ah? Quererte bien. Quererte bien y querernos bien, ¿cierto? Desde el punto de vista afectivo hay que cambiar esto a nivel cultural. Hay muchas conversaciones que van a salir de este podcast, ¿cierto? Para las cuales quizás la sociedad en general no está preparada. Pero esta es una muy buena instancia. Y insisto, y gracias por la invitación, porque nos permite no sentirnos solos. Sentirnos que cada vez estamos más conectados y que las redes sí se pueden utilizar para un bien mayor. Por supuesto, comunicar a nuestra comunidad, porque son temas que a veces no se hablan, no se conversan, pero hay ciertas como tabúes, prejuicios, etcétera. Pero bueno, continuando con el tema de la habitación, que esto es un tema, siento yo, se me vienen las nuevas masculinidades que también mencionábamos, como el hombre, lo que decías tú, también como deja de ser este hombre fuerte, solamente el proveedor, el que no siente emoción, el que tiene que ser el pilar de la familia. El hombre puede ser vulnerable, puede ser frágil, que no es un sinónimo de debilidad, porque aquí como que se polariza todo, o eres fuerte o eres débil. Claro, Pero tiene matices. Claro, hay matices, y los matices es que tú también eres frágil, vulnerable, y a quién le muestra esta fragilidad, muchas veces a la pareja uno se la muestra, pero a veces tenemos miedo de mostrar esa fragilidad, bueno, yo digo más que todos ustedes que nosotras. Entonces, por ese temor que la sociedad y la cultura ha arraigado mucho en nuestras creencias, pues. En el fondo como que no vas a ser capaz, que eres niñita si llora, como tan sensible, esta invalidación a las emociones. Por lo mismo vuelvo a la represión de las mismas, a que se tengan que reprimir ustedes, de alguna forma. Por eso evitar. Y al hombre siento yo, ¿qué opinas tú, Fabián? El tema de que les cuesta estar solos, que también ahí lo vamos a unir con lo que es la habitación, que lo hablamos antes de grabar este capítulo. ¿Es verdad o no? ¿Les cuesta estar solos? ¿No pueden estar solos? Es un tema amplio, pero yo lo llevaría más que a las personas les cuesta lidiar con la soledad. A las personas en el general, no solo a los hombres, les cuesta lidiar con la autogestión, con el autodesafío. Llegar a un punto, lo comentábamos, ¿qué hacemos cuando hemos tenido el control de nuestra vida durante mucho tiempo? ¿Cierto? Cuando somos personas propositivas, personas activas, personas ansiosas, preocupadas por el otro, porque todo esté bien, y nos damos cuenta de que no todo está bien. Exacto. O de que nos preocupamos de todo, pero nadie se preocupa de nosotros mismos. Y nos hemos dejado de lado. Entonces, estamos hablando desde la habitación, ¿cierto? Desde el silencio. Y te lo comenté quizás fuera del podcast. Hay un momento reflexivo súper profundo, donde tienes que quiero llevarlo a esa muerte emocional de ciertas cosas, ¿cierto? Donde tienes que replantearte ciertos patrones familiares, costumbres, hábitos, y eso es fuerte, es duro. Es duro llegar a esa introspección personal como persona y decir, bueno, llegué a un punto en mi vida donde sí las cosas me han funcionado, pero no sé si tan bien. No sé si quiero seguir por ese camino. No sé si lo que hago me tiene totalmente satisfecho. Y eso es duro. Entonces, si personas que sabemos comunicar, que hemos sido seguras hasta cierto punto, que nos podemos relacionar bien, llegamos a ese punto de crisis existencial, ¿cierto? Donde no sabemos para dónde ir, me imagino yo que debe ser mucho más duro para una persona que no se ha preparado en ese sentido emocional. Y yo creo que por ahí va. Por eso conecto mucho con que, primero, no nos debemos sentir solos. O sea, este podcast te lo manifesté. Y mis ganas de venir acá era para empatizar sobre todo, porque la empatía, todo esto, no quiero que deje de ser ese concepto muerto, ¿cierto? De que todos usan, o este trabajo colaborativo del que todos hablan, y queda como en nada. Queda en nada. Y ahí finalmente es muy importante, son conceptos de mucho valor. Colaborar con otro. Para colaborar con otro, tengo que colaborar conmigo mismo, como tú dices, ¿cierto? Como lo ve el título del podcast. Empezar en una introspección personal profunda, de soltar este mundo como el dios Apolo que te hablaba en un minuto, ¿cierto? Que sentimos que estamos cargando con un montón de cosas, y abandonar esta carga. Soltar el pasado aunque cueste, porque van a haber pensamientos intrusivos que nos van a hacer volver a este patrón, ¿cierto?
autopatrón tóxico. Yo no creo que hayan personas tóxicas, yo creo que uno mismo se intoxica de estímulos que elige, toma decisiones. Yo elijo cosas que no son correctas. En vez de elegir la inseguridad, el miedo, el terror, variables que son, como matemático te lo digo, súper negativas, empezar a refugiarme en sí, no estoy solo, la verdad es que esto es normal, ¿cierto? Puedo salir de ahí. Hay personas que sí son de alto valor, sí puedo contar con personas, sí tengo que tener fe en mí. Convicción. Sí tengo que tener convicción. La fe, yo creo que es muy popular, porque la fe, como yo te comentaba, es esa fuerza que te moviliza, ¿cierto? Ese sentir de que las cosas pueden mejorar. Esa luz de esperanza que existe, que existe. O sea, llegas a una muerte emocional porque ya tienes que pasar por eso, tienes que pasar por una etapa donde una crisis ser profunda, ¿cierto? Yes. Donde tú abandonas ciertos estímulos negativos que elegiste en algún momento que te llevaron a ese punto. ¿Bien? Y es difícil, es duro, sé que no es fácil. Y creo que este tratamiento, o autotratamiento, o esta autogestión, este autocuidado, no termina nunca, ¿cierto? Como te mencionaba, ya un poco más técnico desde el punto de vista de los autos de Toyota, ¿cierto? Los japoneses tienen esta estructura de monitorear, ¿cierto? Reparar, pero también de mejorar continuamente sus procesos. Entonces, este tratamiento no tiene un alta. Exacto. Una persona que pasa por una situación así de difícil, en general, no tiene un punto de corte, ¿cierto? Se tiene que extender, pero extender desde el punto de vista de la esperanza y de saber que puede mejorar. Eso. Oye, pero muy cierto lo que dices, definitivamente me hizo mucho ruido. Me hace ruido desde que de esa muerte simbólicamente hablando que hablas, como una crisis existencial. A mi juicio, uno sale como un ave fénix después. Uno, siento yo, que se destruye después de una crisis o te reconstruyes. Y bueno, planteamos esto desde la diferencia genérica, me refiero al género, hombre-mujer, porque, insisto, a mi juicio siento que al hombre le cuesta más, y no sé si te ha pasado ese tipo de crisis, para que me cuentes un poquito, así como en síntesis, tu experiencia y cómo saliste de eso, si es que es así. ¿Has tenido esta muerte emocional? Porque algo conversamos nosotros antes. Mira, yo soy hijo de una madre que es muy empoderada, tiene mucha fuerza, siempre ha tomado decisiones duras y con una resolutividad muy grande. Y creo que me enseñó de cierta manera al autogestionarme, pero está entrando en el mismo patrón que yo, ¿bien? Tratando de que todo esté bien, ¿cierto? Y creo que las mujeres son súper generosas en ese sentido, tratan de que todas las cosas estén bien y de que estemos bien. Mi pareja también se preocupa de que esté bien, a veces, por eso te digo, quizás la comunicación puede ser muy asertiva, pero más que la comunicación son las acciones, ¿cierto? El pensamiento de querer que otro esté bien y el pensamiento de querer estar bien, ¿cierto? Confluye en una acción y esa acción es la que genera un resultado final. Por supuesto. Entonces, hay cosas que yo te comentaba, uno no puede dudar de cosas simples, ¿cierto? Ya llega a tocar a un punto tan profundo donde ya no disfrutas una taza de café, no disfrutas una buena comida, no disfrutas una caminata, o tú le vas a decir a alguien, oye, sal de ahí. Si esa persona no quiere estar ahí. Nunca he querido estar en esa situación. ¿Por qué llegó ahí? ¿Por qué tirita? ¿O por qué le dio ese pánico? ¿O por qué empezó a sentir inseguridad después de haber sido seguro toda la vida? Entonces, yo no sé si lo abordaría desde el punto de vista del hombre, o sea, lo voy a hablar desde el punto de vista muy personal. Siento que este es un tema muy general. Siento que esta sensación de soledad, el trabajar en el silencio, de verdad que forja grandes guerreros. Hay que pasar por un momento crudo, por un momento de soledad, pero no estamos solos. Es muy distinto. Exacto, sí. O cuando fusionan el concepto estáis sin pareja, pero estáis solo, no es lo mismo. Uno tiene amistades, tiene redes de apoyo, familia, etcétera, muchas veces. Claro. ¿Cierto? Pero pasa, o sea, todo lo que tú estás diciendo, la verdad, calza como anillo al dedo. Yo creo que mucha gente se siente identificada con esto. Me llama la atención y me gusta este complemento porque tú eres más pragmático también dentro de tu formación y por el mismo género. Yo soy más emocional, soy más humanista, soy más sensible, más como desde mi esencia mujer, más femenina en ese aspecto. Y ahí está el complemento de este dilema que tenemos, de los hombres son más evitativos que nosotras, evitan, evaden, que a veces puede ser una buena estrategia, siento yo, si es dentro del contexto de asertividad.
Está bien. Siento que es bueno evitar por lo que hablábamos delante. A mí me llama la atención, yo me gusta trotar y troto en la Alameda y siempre veo, yo diría el 90% de hombres con mascotas, más que mujeres con mascotas. ¿Por qué menciono esto? Porque siento que el hombre necesita como estar enfocado su atención en algo, dar cariño. Las mujeres podemos estar más solas que el hombre, insisto. Por este tema cultural, mira, es un ejemplo muy random, pero de verdad me llama la atención porque también lo uno con otras piezas del rompecabezas de esto de que son buenos para los videojuegos, de repente beben más alcohol que una, entonces necesitan como escapar o andan más en piloto automático, siento yo, son más funcionales en algunos aspectos, ese es el pro, pero hay también contras. Hay más índice de suicidio, por eso mencionábamos las crisis existenciales, que uno puede llegar a eso. Pues. Imagínate, ¿por qué el hombre se suicida más cuando la mujer es la que se deprime más? Pues. El hombre se ve como colapsado, bloqueado con estas emociones que no sabe gestionar. Heavy. Es una percepción muy particular. A ver, yo siento que ese pragmatismo no es negativo y la reflexión profunda femenina tampoco lo es. Siento que, bueno, estamos hechos para ser complementarios. La comunicación y el silencio caminan al unísono, ¿cierto? Al mismo ritmo. Todo comunica, Javier. Claro, el no hablar muchas veces es mejor. Y comunica, pues el silencio dice mucho. Entonces, cuando te dejan el visto, el ghosting hoy en día, ¿qué te dice? Que no estoy ni contigo, no tengo interés. O puede decir, evito tener un conflicto contigo, y el evitar muchas veces puede generar un valor grande, quizás en el corto plazo, porque si eres una persona, vuelvo al temperamento, con un temperamento fuerte, y no tienes la habilidad en ese minuto para manejar una situación de alta complejidad, es mejor evitarla. Siento que es mejor evitarla. Claro, porque puede llevarte a situaciones que sean irreparables. Porque un mal WhatsAppeo, ¿cierto? Una mala respuesta o una mala reacción, ¿cierto? Puede hacerte perder quizá el amor de tu vida de un día para otro, sí. Por una mala palabra. Y no lo vale, no vale la pena comunicar a veces cuando es necesario. Por eso, si no vas a romper el silencio por algo que agregue valor, mejor mantente en ese silencio y busca una oportunidad donde puedan conversar esta situación de una manera un poco más clara, más calmada. Es mi percepción, muy humildemente lo digo, no es una fórmula general. Para este tema de las emociones, a pesar de ser matemático, como te comentaba, es curioso que sea un problema multifactorial, que no tiene como una solución, ¿cierto?, concreta. No hay una fórmula secreta para salir del hoyo, ese hoyo mismo donde uno se siente como en el infierno, de que no hay solución. Pero cada uno puede encontrar su propia fórmula en el silencio. Es bueno estar en silencio, es bueno introspectar, es bueno verse a sí mismo. Y lo terrible de esto, te digo que es terrible. Porque terrible, a ver. Es terrible porque tú te enfrentas a esa situación donde te miras al espejo. Y se te dice, a ver, ¿quién soy realmente? ¿Cierto? Y da miedo mirarte y decir, bueno, no sé si estoy tan conforme como soy. No sé si estoy tan conforme en cómo he llevado mis cosas o he llevado mi vida. Yo no fui con la vida, hola. Sí, claro, pues, pero que esa es la crisis existencial en el fondo. Entonces, si tenemos ese problema personal, claro, es difícil que yo pueda entregarle valor a mi pareja. Tengo que empezar a autogestionarme. Empezar por casa. Sí, tengo que empezar por casa. Empezamos a mirar que la culpa la tiene porque no ha hecho. O ¿por qué mis padres no me enseñaron esto? ¿O por qué nadie nos dijo que esto iba a ocurrir? Y yo encuentro que, claro, de cierta manera hay que ser súper responsable de las emociones, pero por otra parte también hay cosas, hay ciertos límites, ciertos emocionales donde uno ya no puede bajar más. Dice, bien, ¿cómo voy a dejar de percibir un día lindo? ¿Cómo voy a dejar de disfrutar una taza de café? No sé, o cómo de repente veo personas en la calle que tienen una situación mucho peor que la mía y desde ahí no tengo un punto de control. Entonces, claro, más emocionales ustedes las mujeres, pero desde el punto de vista pragmático siento que es súper bueno para gestionar tus emociones y que este tratamiento largo se haga cada vez más corto y que te permita salir de este hoyo infernal, ¿cierto?, emocional y te dé aunque sea una pequeña luz de esperanza, porque por ahí se parte. Ahora, esta ansiedad, yo soy muy ansioso, ya he aprendido a controlar esto con mucha investigación y estudio. Creo que no hay una fórmula secreta para salir, como te digo, ni de las emociones, ni en los negocios, y de ninguna manera hay una fórmula.
Pero sí hay cosas como una escalera, ¿cierto? Una escalera tú no saltas al último peldaño de un momento a otro, pero sí tienes que preocuparte por el primer paso. Yo creo que ahí está el foco. El foco está en ¿Meta a corto plazo? ¿Micrometas? ¿Un día a la vez? un día a la vez. O sea, la verdad es que no, el presente es un regalo, ¿cierto? Yo creo que esto está súper manoseado. Todas las personas dicen, oye, valora el presente, o sal de ahí, la verdad que mira que... Pero me parece curioso y sería bueno que la gente después cuando vea el podcast comente esto y diga, bueno, ¿cuál es la fórmula para salir de eso? O sea, ¿cuál es la fórmula que he utilizado? Porque creo que con una persona no se va a resolver esto, pero en la colectividad sí lo vamos a resolver. Y eso es lo rico del podcast, o sea, que finalmente tenemos la oportunidad de hacer este input o indagar en estos estímulos que permitan conectarse a las personas y juntarnos, ¿cierto? Saber que no estamos solos, saber que podemos dar un primer paso, de que estos conceptos están y de que son lo más normal del mundo, ¿cierto? De que a pesar que muchas personas estamos con tratamiento, no sé, como psicológico, psiquiátrico, que son temas que ya son súper delicados, que prefiero ya mantener ahí al margen, la mejor droga que podemos consumir es la droga social. O sea, tener esta retroalimentación positiva, hablarnos bien, desde el punto de vista afectivo, o sea, lo hablamos, no joteo, sino que a veces decirle, oye, a algún colega, oye, que te ves bien, oye, que se te ve bien esto, o a tu misma pareja constantemente decirle lo lindo que se ve, lo linda que se ve. Es bueno reforzar ese ego positivo desde el punto de vista sano, ¿cierto? Desde no romper esa alma de niño que tienen, o el alma de niña, porque ahí siento yo que se quiebra todo un mundo. A pesar de que, claro, cada vez envejecemos más, ya 10, 20, 30, 40, todavía mantenemos esa alma sana y no queremos que nadie nos manosee esa alma de niño, ni irrumpa en esa paz. Entonces, bueno, esa es una de las cosas que he logrado reflexionar. Me dicen, muchos dicen, oye, la profunda que te fuiste con... Pero es que hay que irse a la profunda, la verdad es que hay que mirarse al espejo y desde lo profundo empezar a construir de nuevo, ¿cierto? Un punto de inflexión que llamamos los matemáticos, el punto donde algo termina y donde cambia de dirección. Y se puede, se puede, se puede, se puede, se puede. ¿Es difícil? Sí, es difícil, estoy de acuerdo, pero no es imposible. Lo vale, Lo vale, lo vale, lo vale, sí. Lo vale. Y siento que, como dices tú, el Fénix, en la inflexión, desde la derrota, desde el peor momento, ni siquiera te vuelve al punto inicial, sino que te eleva aún más allá a otro nivel. Exacto. ¿Cierto? Mucho mejor que el anterior. Es que así, y qué paradójico, irónico, no sé cómo decirlo en realidad, que cuando peor estás, no sé, al menos a mí me ha pasado, yo creo que también uno saca su mejor versión. Qué curioso que uno tenga que llegar al límite, al hoyo, como se dice. Sí. A la muerte, ¿cómo le llamabas tú simbólicamente? Simbólicamente así. Porque no te queda otra, no hay más fondo, o sea, tenés que flotar, tenés que salir para arriba, no queda más. Claro, que llega un minuto donde tú empiezas a ver las situaciones como una nube gris. Claro, pues. Oye, odias en la fila del supermercado a la persona que se te cola en la fila del supermercado. Sí, en vez de dejar pasar, vas conduciendo y en vez de dejar pasar a la persona, te quejas. Como decía el humorista hace poco, nosotros somos reconocidos porque dejamos pasar a la persona en el paso de cebra, pero finalmente estamos adentro del auto diciendo... Total, impaciente. ¿Por qué? ¿Por qué? Se demora tanto. ¿Te das cuenta? Y es un poco simpático, un poco esta hipocresía que tenemos y la verdad es que sería bueno que nos relajáramos un poco, ¿cierto? Que miráramos las cosas desde un punto de vista más pragmático, más light, ¿cierto? Déjalo pasar, déjalo pasar. O sea, en realidad, un minuto más en tu vida, antes que la vida en un minuto. Y esto es algo clásico de los antiguos. Te dicen, toma las cosas con calma, valora el presente, conoce, viaja, trabaja, ¿cierto? No busques, sino que las cosas salen en consecuencia. Te lo digo desde el punto de vista de los negocios, no solo de las relaciones. Cuando tú buscas insistentemente que alguna situación se dé, o quizás salir también de una crisis emocional, en la búsqueda, ¿cierto? Cuando estoy en la búsqueda como muy activa de salir y autopresionarme, es imposible encontrar una solución, porque lo primero que hay que hacer es decantar, soltarse, relajar, tomarse una pausa, ¿cierto? Yo me tomé una licencia laboral, no fue muy extensa, pero me sirvió para entrar en esta reflexión, decir, sí, realmente necesitaba un descanso. Los primeros días estaba terrible, porque uno vive en una rueda, ¿cierto?, del hámster, donde nunca para, piloto automático. en piloto automático todo el tiempo,
Y es terrible porque tú tienes que pagar cuentas, ¿cierto? Y yo creo que esto es súper común en la sociedad. Tienes que lidiar con ciertas responsabilidades, tienes que llevar a tus niños al colegio, tienes que mantener tu casa, pero démonos un espacio, aunque pequeño sea, para desordenarnos. Obvio. Démonos un pequeño espacio para no cumplir con las expectativas. Démonos un espacio para fallar. Démonos un espacio para que los demás también nos vean frágiles. Démonos un espacio para que los demás también nos vean débiles, ¿cierto? Vulnerables. Me pasa mucho porque siento que antiguamente uno veía la figura del profesor, y lo voy a enmarcar aquí, como una persona impenetrable, como que nada le ocurre. Total. ¿Cierto? Entonces a la persona tú la veías compartiendo con su pareja, al profesor o a la profesora, o lo veías, ¿cierto?, en una fiesta, y dices, uy, profesor, va a una fiesta. Uy, también es persona. Entonces creo que parte desde la base, tenemos que no solo enseñar contenido, porque nosotros como profesores enseñamos contenido y habilidades, pero nunca nadie se ha puesto a pensar de que, bueno, es multifactorial el problema, pero yo lo voy a llevar al tema de la carga ajena que tienen las personas en general, no solo los niños. Estamos con un mundo encima, tratando de sostenerlo, ¿cierto? Y nosotros queremos agregarle contenido como profesores y nos cuesta un mundo, porque ese niño o esa persona, nuestro amigo, nuestra pareja, tiene todo un mundo que es su pasado, ¿cierto? O es su carga emocional que no la quiere soltar. Entonces la invitación es, suelten la carga, ¿cierto? Primero, porque si no suelta esa carga es imposible poder renacer de nuevo como el ave fénix, como decías tú. Uy, qué sabiduría más grande, de verdad. Me encanta. Y se me viene a la cabeza, Fabián, esta frase que dice: a lo que resistes, persiste. A lo que tú resistes, persiste. Eso significa que, claro, en el fondo es como lo que dices tú, soltar, porque uno se atrapa, uno se bloquea, ¿te has fijado? Claro. Entonces, mientras más quieres algo, al final menos lo logra, menos lo consigue. Entonces, hoy al revés, pues pasa, pues. Lo que conversamos delante de nuestro amigo. Entonces, pasa, pues, en general. Pero bueno, ha sido un capítulo muy interesante, a mí me gustó bastante, la verdad, y tu contribución ha sido pero súper nutritiva, súper enriquecedora. ¿Cómo te sentiste tú? Bien cómodo, en un principio un poco nervioso, ¿cierto? Porque esto es nuevo, como te digo, a pesar de que quizás la habilidad de comunicar está siempre presente. Bueno, como te decía, se desarrolla, ¿cierto? Era muy tímido antes, pero me he sentido muy cómodo, ha sido muy grato. Vine por el interés social, ¿cierto? Y vocacional y empático. O sea, voy a entrar en ese concepto de empatía que está como súper manoseado. No te gusta. No me gusta para nada. Porque siento que la gente lo utiliza mucho, pero lo practica poco. Entonces, y lo romantiza. Lo romantiza. Entonces deberíamos empezar a practicar primero, ¿cierto? Como el padre Gatica, predica pero no practica. Empezar a practicar ciertos conceptos y después internalizarlos bien primero, y después comunicarlos, ¿cierto? Entonces, no todo se resuelve en la comunicación. Es verdad. En el silencio se forjan grandes guerreros. A veces es mejor escuchar. Sí, callar porque la información es poder. Hay que también saber cuándo, cómo, dónde, ¿cierto? Decir las cosas. Sí, siento que las personas, como dices tú, que no comunican, que son más reflexivas, también agregan un alto valor. Y creo que, claro, se reconoce muy hábil a la persona que comunica y poco hábil a la persona que desde niños no lo hace, pero finalmente nunca se le ha dado la oportunidad, quizá, o la instancia, o ese relajo de comunicación, porque yo creo que puede obtener una información quizá mucho más sustancial que la que te comparto humildemente yo el día de hoy. Por supuesto, y esta conversación da para mucho, creo yo, ¿cierto? Porque cada conversación, cada tema tiene un montón de aristas. Imagínate, abordamos lo que es la habitación, el tema de diferencias de género en ese aspecto, las crisis existenciales, la asertividad, el silencio, todo. Entonces, de verdad fue una buena instancia y ha sido un gusto tenerte acá, pues, Fabián. Gracias por la invitación, espero que agregue valor a la comunidad. Mucho. Aportaste un montón. Sí. Hay mucho que aportar, de verdad, así que ojalá que hagamos otro capítulo en el futuro. Ya, ojalá, y muy agradecido por la instancia y espero que no se sientan solos, ¿cierto? Se puede, cuesta trabajo, pero nunca tanto, ¿ya? Hay siempre una luz de esperanza y el ave fénix, ¿cierto? Renace con todas sus plumitas. De la ceniza, ¿cierto? Y después con mucho fuego, con mucho power,
se logra. Por supuesto. Y un consejo para todos, sobre todo para el hombre, transiten las emociones. Sé que la sociedad y la cultura tiende a hacer que uno las reprima, las controle. Como todos, si a todos nos gusta el control en el buen sentido. Pero hay que transitarlas, hay que vivirlas. No podemos invalidarlas o invisibilizarlas. Las emociones van y vienen, no se pueden suprimir. Así que eso, y recuerden siempre lo que decimos en cada capítulo. Fabián, quererte bien. Quererte bonito, quererte bien. Empezar por casa. Eso, que estén muy bien. Hasta luego, gracias.